conciliar el sueño. El propósito es que tú tengas esa paz en tu corazón, que duermas con esa paz, que duermas con esa tranquilidad, que duermas con esa confianza de que todo va a estar bien, de que tenemos un Dios poderoso. Y antes de comenzar con la lectura, déjame en primer lugar darles las gracias por todos los que me felicitaron por mi cumpleaños. Qué bonito se siente, no tienen idea cómo sentí de hermoso con cada uno de esos comentarios. Y de hecho recibo todas las bendiciones y los buenos deseos de sus corazones. Y en uno de los comentarios una persona me pidió que lo saludara porque dice que el 4 de marzo cumpleaños. Claro, siempre esa fecha de cumplir años es una alegría porque es el día que uno pues abrió los ojos en este mundo. Y esta persona se llama Daniel Mata, así que le envío un saludo y unos sinceros deseos de bendiciones de parte del Señor en su vida, que sobre todo cada cumpleaños, cada día que él cumpleaños, se recuerde que Dios le ha amado tanto, que quién sabe de cuántas cosas lo ha librado, aún muchas sin él saberlas. Así que Daniel Mata, feliz cumpleaños el 4 de marzo, que los cumpla feliz al lado de sus familiares. Bendiciones. Así también quiero compartir una pregunta que me hicieron de que qué Biblia yo uso, que qué Biblia, porque hay muchas Biblias, ¿verdad? Está la Biblia arcoíris, está la Biblia, la nueva versión, versiones recientes que las han cotejado de manera que se usa un vocabulario más entendible. Bueno, alguien me preguntó y me decía qué Biblia usted utiliza. Bueno, déjeme decirle que la Biblia que yo utilizo es una Biblia de estudio Scofield, así se llama el que la editó. Scofield es un reverendo, no recuerdo el nombre, pero solo está el apellido. Esta Biblia de estudio a mí me gusta porque tiene mucha explicación en cada uno de los párrafos de la Biblia. Te hace saber de qué se trata. Esta es antigua versión 1569, pero revisada en 1960. Biblia de estudio Scofield. Esta es la Biblia que estamos leyendo. Así que vamos a comenzar con esa lectura. Prepárate. Hoy vamos a leer. Siempre le pido disculpas porque mientras estoy leyendo no estoy mirando al frente, ¿verdad? No estoy viendo
Saulo. Saulo es el que después fue llamado Pablo. Así que Saulo fue el principal perseguidor de la iglesia. Y dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Acuérdense que en el capítulo 7 leímos acerca de cómo Esteban fue un mártir que lo apedrearon. Bueno, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles siempre se quedaron allí en Jerusalén en este momento, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Consecuencia de esta persecución vinieron los primeros misioneros, por la fuerza por supuesto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5 nos habla de el ministerio de Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, todos escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, así como ustedes me están escuchando, y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar porque era un hombre grande y poderoso, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Así decían cuando este hombre hacía magia. Y entonces le estaban atentos porque con sus artes de magia los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando la gente creyó a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón el mago, creyó en el evangelio y se bautizó. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que Felipe hacía, y estaba maravillado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entonces él les ofreció dinero y les dijo: deben también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Cuando Simón les dijo esto, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca con
huyeron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe y el etíope, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y ve a ese carro. Y entonces Felipe oyó que ese hombre leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese a su carruaje y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de él mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y paró el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Capítulo 9. Ahora viene la conversión de Saulo. Saulo se convierte. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender la persona y a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. El bautismo de Pablo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La predicación de Pablo. Ya aquí ya no se llama Saulo después que se convierte a Cristo, hasta el nombre le cambiaron. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban maravillados y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron un consejo para matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban
aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y allí encontró a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Él le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Verso 36. Resurrección de Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ella hacía muchas buenas obras y también hacía muchas limosnas. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después que la bañaron, la pusieron en una sala para velarla. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo de Dorcas le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Y entonces, llamando a los hermanos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un hombre llamado Simón el curtidor. Este no es el mismo Simón el mago, porque este era un Simón que construía o hacía tiendas. Bien, vamos a continuar con el capítulo 10. Capítulo 10 de Hechos. Pedro usa por segunda vez las llaves: predicación del evangelio a los gentiles, visión de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era un hombre centurión, o sea, era un hombre que era el que estaba a cargo de una compañía llamada La Italiana. Era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. Ok. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y el Señor le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Miren, esta lectura veo algo bien interesante. Dice que a Dios suben las oraciones y las limosnas. Las oraciones a Dios y los beneficios o los bienes que hacemos a nuestros semejantes suben delante de Dios. Amén. Envía pues ahora
hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Verso 7. Cornelio envía por Pedro. Así que el ángel se fue, y una vez que se fue ese ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Verso 9. Pedro recibe la visión del gran lienzo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta es la hora del mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado de las 4 puntas. Era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz volvió a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro y los mensajeros de Cornelio, verso 17 del capítulo 10. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de él sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y tocando la puerta preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro los hizo entrar y los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo
Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El sermón de Pedro a los gentiles en casa de Cornelio. El tema fue salvación por fe. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en tierra de Judea y en Jerusalén, a quien lo mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de todos los vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren van a recibir perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. El Espíritu Santo se le es dado a los creyentes gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que los oían que hablaban en lengua extraña y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase allí por algunos días en la casa de Cornelio. Qué hermoso y hermosa lectura desde el capítulo 8, 9 y 10. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura, hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hemos leído capítulo 8 de Hechos, capítulo 9 de Hechos y capítulo 10 de Hechos. Hechos a mí me encanta porque habla
gracias a Dios.